Bueno, ustedes, algunos, capaz que no sé si estaban todos, el domingo pasado estuvieron charlando del objeto de la Biblia, ¿sí o no? El objeto de la Biblia, la tipología de la Biblia. Bueno, no sé si recuerdan algo para que me lo puedan explicar. A ver si se acuerdan algo. Hablamos de los tipos. Hablaron del objeto de la Biblia, ¿no? O sea, ¿Para qué? para qué fue dada la Biblia. Es parecido al tema, se entrelaza con el tema, pero no es lo mismo. Hablamos del objeto. El objeto y el tema van entrelazados, porque el objeto tiene que ver con la historia de la redención humana y el tema unificador o central, Cristo, en esa historia de la redención humana. Por eso es parecido. O sea, como dice Marcos, hay un relato continuo que es la historia de la redención humana. Y allí tenemos en ese desarrollo, que es un desarrollo progresivo, tenemos el desarrollo de la verdad a través de las profecías, la historia, los tipos y la simbología, que en realidad son dos cosas muy parecidas, ¿no? Vieron algunos tipos que no son héroes, no son Avengers, los tipos. ¿Ustedes vieron que era un tipo? ¡Qué modesto! ¡Dios mío! ¡Aleluya! De lo que tuvieron es más bien vergüenza de hablar, me parece. Por no decir cualquier cosa. Bueno, ¿qué te parece? A ver, sí, esto voy a decir, pero ahora. Si alguien que no estaba, Están con el radar. se anima a hablar. Para recordar, bueno, yo en la literatura secular universal también se utiliza el recurso del tipo, junto con todas las demás figuras literarias. Claro, algo sencillo, por ejemplo, Caín representa a los pecadores, la Biblia. Hay quienes discuten hasta el día de hoy que cuando se habla de los hijos de Dios, se habla de la descendencia de Abel. Cuando se habla de los hijos de los hombres, se habla de Caín. Entonces los pecadores serían Caín, cuando se habla de Caín, y los santos, Abel representa a los santos. Es un tipo de, ¿no? A eso se refiere. Pero bueno, tenemos varios tipos en la Biblia, ¿no? No solo el de Caín y Abel. Por ejemplo, cuando se habla en el Antiguo Testamento, de los sacrificios, del holocausto, nosotros vamos a encontrar todo eso en Hebreos, por
por ejemplo, en la carta a los Hebreos, encontramos continuamente la tipología, ¿no? Todo lo del Antiguo Testamento traído al Nuevo Testamento. Y lo encontramos en Cristo, en el sacrificio de Cristo. El sacerdocio en el sacerdocio de Cristo. ¿Van entendiendo? Es importante que entendamos nosotros estas figuras, que son del lenguaje de la hermenéutica también, porque ¿qué pasa? Después vamos a estudiar la hermenéutica y vamos a ver que aparece todo esto. Los tipos, los símbolos, y para nosotros es muy importante saberlo, porque hoy o mañana ustedes están desarrollando un tema, un estudio, o predicando, ¿no? Ya sabemos que Flor no quiere predicar hasta el público, pero estás enseñando en la charla de escuela dominical y vas a tener que explicar un tipo. A la edad que sea, hay que explicárselo. Y de hecho, nos ayuda, nos amplía la mente, ¿no? Porque si uno se mete solo en lo literal, a veces se cometen aberraciones con los textos que por meterse solo en la literal y a veces uno dice, no, eso significa. Ustedes fíjense que cuando Cristo fue sacrificado, era el día de los corderos en la historia del culto hebreo. Justo ese día fue sacrificado Jesús, el Cordero de Dios. Ahí tienen un tipo. Es el Cordero de Dios. Los judíos ofrecían los corderos, pero Dios entregó su Cordero. Tremendo. Los tipos son profecías también, muchos de los tipos son profetas. Claro. Que no se terminaban de cumplir el Nuevo Testamento y se cumplieron. Claro, y muchas veces los profetas no sabían. Ellos no tenían conocimiento de lo que estaban hablando. Estaban diciendo algo, pero no tenían la revelación. Y nosotros hoy abrimos la Biblia y entendemos todo. Porque en Jesucristo se cumplió. Él es el cumplimiento de los tipos, de los símbolos, es el cumplimiento de la historia, de las profecías, de la escritura en sí. ¿Entendido? Sí. Bueno, o entendieron todo o no entendieron nada. No, sirve para nuestras predicaciones también, no solo entre nosotros y enseñanzas entre nosotros, sino cuando estamos predicando el Evangelio a una persona, estamos hablando de Cristo, o de los eventos futuros de cuando venga Cristo. La misma Biblia, Pablo, por ejemplo, usa un tipo que es como en los días de Noé. No, Jesús mismo, como en los días de Noé. Claro. Y hace un tipo de suceso típico. Exacto, un suceso típico. Claro, fíjense, si nosotros analizamos los días de Noé, relacionado con lo que dice Jesús, nos damos cuenta que estamos en el norte, se está cumpliendo todo rápidamente, ¿no? Como en los días de Noé. Y ahí usa el arca como un tipo, el suceso del diluvio, el arca como un tipo de el fin de los tiempos. La familia de Noé y su familia como tipo de los que se van a salvar. Y Jesús es el arca. Y Jesús es el arca. O puede usarse el arca a veces también como en la iglesia. ¿No? Hay que entrar. No hay que quedarse afuera. Bueno. Bueno, seguimos adelante.
Quiero que hablemos un poquitito de la escritura de la antigüedad para que vaya mejor. Vamos a recibir eso. Libertor Clouseau. Adelante, Libertor Clouseau. La plus grande édición. Bueno, continuamos entonces. Tenemos para poder llegar al Pentateuco, que son los primeros 5 libros, ¿no? Penta, 5. Teuco es temuco, o libro, tratado. ¿Entendido? Temuco. Está entendiendo todo. Está atento. Bueno, entonces, la escritura en la antigüedad, para empezar por un tiempo, vamos a entrar en los tiempos de Abraham. Ya en la época de Abraham, que es el 2050 a.C., ahí había una antigua tradición que eran los cilindros, los sellos cilíndricos. Era lo que se usaba en esa época, ¿no? Aquí sobre el Éufrates, en la parte inferior del Éufrates, en Babilonia, y después aparece la escritura. Ahí las primeras cosas que se encontraron de aquella época eran tablas de arcilla, donde en estas tablas de arcilla, que datan del 3300 a.C., esta escritura es antecesora directa de la escritura cuneiforme, o sea, en forma de cuña, ¿no? Y entonces llegamos a la época de Abraham, donde ya era conocida la escritura cuneiforme, ampliamente conocida. Y muchos de estos descubrimientos, unos cuantos, después se hicieron. Uno de los pueblos donde se encontró este tipo de escritura fue de donde salió Moisés, de donde salió Abraham, perdón. ¿Ustedes se acuerdan dónde salió Abraham? Ur sin H. Ur sin H. Y bueno, en Nippur, en Lagas, todos esos lugares. Y bueno, llegamos a la escritura en el tiempo de Moisés, la época de Moisés, que va desde el 1526, del 1526 al 1406 a.C. Ya ahí era común la escritura alfabética.
ahí habían dialectos y uno de ellos se asemeja más al hebreo antiguo, que es el dialecto ugarítico. El dialecto ugarítico es el que más se asemeja al hebreo antiguo. Entonces se cree que Moisés pudo haber escrito el Pentateuco en hebreo antiguo. En esos documentos que se han ido encontrando, por ejemplo los documentos de Ebla, hay paralelos adicionales al hebreo antiguo. Hay muchos lugares que podríamos estar mencionando donde se encontraron escritos, pero si no tienen que escribir y escribir. Pero esto en la zona de... El profesor de hebreo nos decía que se le llamaban a ese tipo de primeras escrituras, de los sumerios, de los proto-sinaíticos, todo ahí en la zona de la península del Sinaí. Exactamente. Bueno, y también como Moisés fue criado en Egipto, educado en Egipto, él pudo también haber escrito y aprendido los jeroglíficos egipcios. Hay un descubrimiento que se le llama la piedra Rosetta en el 1799. La piedra Rosetta en 1799. Rosetta en occidental, en realidad es Rashid. SH, Rashid. Ahí en la desembocadura del Nilo. Que cuando se encuentra esa piedra sirve para descifrar los antiguos escritos sagrados de Egipto, que conocemos como los jeroglíficos. Así que Moisés pudo haber escrito tanto la escritura cuneiforme como los jeroglíficos. En realidad, hablando en sencillo, los idiomas, la mayoría desarrollaron los jeroglíficos. Porque en realidad los jeroglíficos eran figuras de personas o animales en diferentes posiciones para indicar una acción. Es eso. Historia. Claro. Iban contándolo. Luego ya el jeroglífico lo fueron haciendo más sencillo y pasó a ser una letra. Cada idioma empezó a expresar su propia escritura, sus palabras, en forma diferente al otro. Pero si ustedes ven, hay escritos que son muy parecidos, ¿no? Ustedes fíjense tanto la escritura china y otras escrituras de ahí de la zona son parecidas. Y hay letras del hebreo que son parecidas a signos chinos también, ¿no? Pero claro, después cada uno se fue deformando, pero al día de hoy, cuando se analiza los jeroglíficos, igual que los escritos de los incas, los mayas, los aztecas, el pueblo se expresó por signos. Bien. Y 47. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces del Pentateuco y de Moisés.
Y de acuerdo a la arqueología, se demuestra que Moisés pudo haber escrito el Pentateuco en hebreo antiguo, en cuneiforme o en jeroglíficos egipcios, según su deseo. Pero la opinión tradicional es que Moisés lo escribió realmente tal como lo conocemos hoy. Tal como lo conocemos hoy. Hoy anduvo así, mirá que hubo apagón. Hoy hubo apagón. Empezó a hacer guiñada y se apagó todo. ¿Y fue de UTE o fue la...? No, yo revisé de acá y no, acá estaba todo. Bien. Por supuesto que hay otras opiniones, ¿no? La opinión de los críticos en general es que ha cantado, hablemos en criollo, que fue Moisés, el autor del del Pentateuco, que son, ¿qué dijimos? Penta, 5, y Teuco, y Temuco, tratado, ¿no? Entonces, tenemos 5 libros o tratados escritos por Moisés. La opinión de la alta crítica es que Moisés no lo escribió, la alta crítica. Los que se creen la alta crítica, ¿no? Los que critican todo, ¿no? Que critican la existencia de Dios y todo. Que bueno, que fue un conjunto de tradiciones o fue un invento de los sacerdotes, en fin. Pero hay razones que avalan la paternidad mosaica del Pentateuco. Si quieren anotar esto, razones que avalan la paternidad mosaica del Pentateuco. Bueno, primero, académicamente, reunía las condiciones necesarias para hacerlo. Académicamente reunía las condiciones necesarias para hacerlo. Hechos 7:22, si alguien quiere leer. Paternidad del Pentateuco estamos, ¿no? Sí. Paternidad mosaica. El Pentateuco. Sí. Hechos 7:22. Dice así, y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, él tenía los conocimientos académicos
reunía los conocimientos. No hay nada que se oponga tampoco en la arqueología, históricamente. No hay nada que es el viento que está... Un cable flojo en la calle. Sí, o el de la entrada nuestra, ¿no? También. ¿Ese está funcionando, ese enchufe? Sí. Muy bien. Entonces, en segundo lugar, el Pentateuco afirma que Moisés lo escribió. Encontramos en varios de los libros del Pentateuco que hablan de eso. Ahí les voy a dar algunos textos. O sea, el Pentateuco afirma que Moisés lo escribió. Éxodo 17:14. La niña. Éxodo 17:14. Veinticuatro, 4. Treinta y cuatro, 27. Seguimos en eso, ¿no? 27. 34, 27. Números 33, 2. Deuteronomio. 31:19. Deuteronomio 31:19. Y del 24 al 26. O sea, el mismo capítulo. 31, versículo 19, versículo 24 al 26. ¿Ya? Capítulo 31 de Deuteronomio, versículo 19 y del 24 al 26. Tercero, el resto de la Biblia afirma que lo escribió Moisés. El resto de la Biblia afirma que lo escribió Moisés. Josué 1:7. Josué 1:7, primero Reyes 2:3. Primero Reyes 2:3. ¿Por qué decimos primero? Ahí va. ¿Y primeras qué son? Muy bien. Que son los que de grabados, porque pasamos acá adelante y dicen, vamos a abrir en Primera de Reyes. Entonces buscamos la carta de Reyes en el Nuevo Testamento. Bueno, decíamos, Josué 1:7, primero Reyes 2:3, Lucas 24:44,
Corintios 9:9. Cuarto, el Señor mismo afirmó que Moisés fue su autor. Y anotan los textos y terminamos acá porque ya el tiempo se nos fue. El Señor mismo afirmó que Moisés fue su autor. Juan 5, del 46, versículo 46 y 47. Juan 5, 46, 47. Sí. Estaría bueno para verlo. Bueno. Juan 5, para que lo encuentre. Así es, en Juan 5. 46 y 47. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Escribió él. Dijo Jesús. Ahí está. Está clarito. Bueno, vamos a culminar acá.